Estoy con el doctor Esteban Ortiz, él es investigador, fisiólogo y salubrista, y vamos a tratar qué daños a la salud causa el plomo. Mi querido Ujú. doctor, bienvenido. Plomo. No queremos oír hablar de plomo últimamente, pero bueno, nos toca, doctor, bienvenido. Cuénteme cómo vamos a, pues, manejar este tema de haber consumido plomo, supuestamente. No sé si eso ya está comprobado en su totalidad, porque siempre hay que oír a ambas partes, ¿no? Bienvenido. Así es. Mi querida Mariela, muchísimas gracias. Sí, definitivamente estamos hartos de escuchar plomo, plomo en las calles, plomo en las comidas, plomo en los alimentos. Pues básicamente el plomo, así como se lo escucha, es un mineral que es muy abundante en la naturaleza. Es decir, está en toda la naturaleza, en los suelos, en Ujú. todo lado. Y básicamente el tema del consumo puede verse vinculado a algunos parámetros. Puede ser al consumo de alimentos contaminados, puede ser a sembrar en suelos que están digamos, contaminados con plomo, puede ser causado por exposición ambiental, es decir, el plomo ha estado y estará siempre cerca y potencialmente de manera muy peligrosa a nosotros. Así que es importante entender que no necesariamente podemos aislarnos del plomo, pero lo que sí hay que hacer es reducir en lo máximo su exposición, porque no hay nivel seguro de plomo, ¿no? Ok. ¿Tenemos canteras de plomo acá? ¿Hay canteras de plomo en Ecuador, en algún lado del mundo? ¿O está Realmente, por todos lados? realmente Claro, realmente el plomo está en todo lado, en los suelos. Hay suelos en el Ecuador que son más ricos en plomo, que inclusive han tenido estudios agropecuarios donde se ha prohibido la siembra. ¿Cuál es el Ya. problema? Que un agricultor desconoce de esto y siembra. Entonces, al sembrar una papa, al sembrar cualquier tipo de vegetal, estos vienen con una dosis, entre comillas, mayor. Ojo que no necesariamente el hecho de que el consumo mínimo de plomo llegue a nuestro Organismo. cuerpo es igual a me envenené y me voy a morir. Ya. Hay un tema que Dependiendo. se llama la bioacumulación, es decir, uno acumula en la sangre 30 días del plomo y en los huesos hasta 30 años. Y obviamente a mayor exposición de plomo, mayor riesgo de desarrollar problemas de salud que son infinitos y múltiples, ¿no? Ok, como antes de entrar en ese tema específico, pero como todo en la vida, cuando el plomo se utiliza bien, o sea, no pasa nada, ¿no? Porque, bueno, hay balas de plomo, pero depende para qué se utilice la bala, también hay para defenderse, para la guerra. Correcto, correcto. No, pues definitivamente aquí estamos de acuerdo, pues el plomo a aquellos que nos quitan la paz, la vida y la tranquilidad, pues no creo que haya alguna contraindicación muy severa, pero inclusive en casos anecdóticos que hablas de las balas, Ajá. y hay casos en los cuales una bala alojada, por ejemplo, en la rodilla, alguna vez escuché un caso, va liberando plomo y claro, esta persona empezó a tener al año problemas que nadie sabía de qué era, y era que el plomo se iba liberando de la bala que se quedó en el cuerpo de esa persona. La delincuencia nos está quitando la paz, nos quita la vida, pues de hablar de plomo hoy por hoy parecería ser más relacionado a la violencia que a la intoxicación alimentaria o por Ahora, cosméticos, ¿no? por cosméticos, en los cosméticos también hay plomo, tienen que En utilizar los plomo. cosméticos, en la pintura, en todo lado. Créeme que el plomo es un mineral que lamentablemente es muy difícil de erradicar porque está de en re- todo lado. y de reemplazar. Y de reemplazar, correcto, porque es barato y pues bueno, tiene múltiples Sí. funcionalidades, ¿no? Ahora, ¿cómo el plomo puede llegar a la canela o puede llegar a Ujú. a un poco de tomate, a salsa de tomate? ¿Cómo puede llegar el plomo allí? Bueno, según este Instituto Nacional de Medicina Ocupacional de los Estados Unidos, hay cuatro formas principales de exposición natural por el clima, es decir, sembré la papa, sembré la canela, sembré lo que sea Sí. en un suelo con mucha canela y esa fruta, ese vegetal puede Con tener mucho más plomo, canela. mucho plomo, con mucho plomo. Mucho plomo, perdón, mucho plomo, más plomo de lo normal. Ujú. Segundo, que en el proceso en el cual yo estoy procesando los alimentos Ok. exista contaminación cruzada. Es decir, debido a que, por ejemplo, en el Ecuador, en el año 1979, en los Estados Unidos se prohibieron las pinturas con plomo. En el Ecuador, siendo optimistas, tal vez 10 años después, Ya, entonces, eso quiere decir que tal vez tengas lugares donde todavía haya pinturas que tengan plomo y ese ya. polvillo que se descascara de la pintura, cuando eso vuela,
eso contamina con plomo. Y obviamente esa es una de las formas. La tercera forma es en el supermercado nuevamente por mal manejo, digamos, postproducción. Y pues finalmente lo que se ha sugerido en estos casos, que yo no tengo la evidencia, pero entiendo que pues una colega tuya lo dice muy de frente, ella piensa, Janet piensa que puede haber inclusive mala voluntad de una persona que ha contaminado de forma, A digamos, propósito, directa a propósito para obviamente ganar peso en este pesaje pues que cuesta, ¿no? a ver, no entiendo cómo alguien puede tener la mala voluntad. Ahí explíquemelo bien. Para tener peso en este pesaje a ver, A, háblenos para a ver, de lo que yo tengo entendido, porque esta es traduzcan. solo una teoría que justamente ayer conversábamos, es que, por ejemplo, la canela, el polvo de canela, pues obviamente tiene un precio, la tonelada. Yo no sé el precio de la tonelada de canela, pero voy a poner un número, $100,000. Y ese peso de la tonelada, obviamente, entre más le mezclo con, por ejemplo, en este caso, plomo u otros minerales, se vuelve más pesado. Entonces, con una tonelada de canela pura, si es que yo le mezclo maliciosamente con algún otro mineral, yo podría tener 1,5 toneladas. Entonces, estoy ganando cuarto de tonelada solo por el peso extra que le añadió este mineral externo y obviamente peligroso. Aquí esto se habla simplemente de la explicación Una teoría. que es hipótesis, una teoría. Aquí no hay nada confirmado. Yo esperaría que no exista gente tan maliciosa en el Ecuador, pero eso las Claro. autoridades tendrán que determinar. Ahora, lo que es real es que se han encontrado que el ARSA extemporáneamente, cabe decir, ha ido a buscar los heridos después de la balacera, entre comillas, cuando lo ideal es evitar la balacera, en este caso evitar la intoxicación por plomo previamente al consumo, ¿no? Y pues sabemos que la ARSA no lo ha hecho de forma correcta. Pero ya se comprobó que era una realidad que había plomo en estos dos alimentos. Y bueno, hay plomo. En los Estados Unidos hay una lista de más de 200 productos que contienen plomo. Ah, De mire. estos, en los Estados Unidos hay regulación muy estricta para ciertos productos. Te dicen que no hay nivel seguro para tener plomo en ningún lado. Lo ideal es que no exista. Hace 10 o 15 años se hablaba de niveles tolerables mínimos diarios de más o menos 3 microgramos por kilo de peso. En otras situaciones se ha dicho, mira, siempre y cuando el alimento no tenga más de esto de plomo, está bien, pero en el Ecuador no hay una normativa como tal. Entonces, en esa lógica, pues definitivamente es más fácil que un alimento, por ejemplo, porque yo entiendo que muchos de estos productores son grandes empresas, empresas responsables que tienen los más altos niveles Claro, de calidad. Pero y- claro, ahora, claro. pues tú no garantizas que, por ejemplo, el proveedor de esta canela, entre comillas, que se usa para más de 200 productos en el Ecuador, haya sido la contaminada y debido a que la agencia no controló, yo no sé si es que es la agrocalidad, si es que es la ARSA, pero definitivamente es el Estado, no controló bien y ese producto se esparció por todas nuestras cocinas y restaurantes porque la canela casi casi se pone en todo, ¿no? Claro, bueno, claro, sobre todo en los dulces. A ver, y en Navidad, que fue la parte más complicada, pues no, que se utilizó tanta canela. Ahora, ¿por qué se está llegando al fondo del asunto? Están en investigaciones porque se hablaba de lotes, pero tal vez no han tomado en cuenta otros lotes, pero también sé que están tomando medidas, ya están retirando Correcto, productos. correcto. A ver, aquí el tema es que hay lotes de ciertos productos que llevan un registro de sus lotes. Ahora, nuevamente yo digo, el producto que menos me preocupa son los productos de estos producidos en empresas responsables de alta calidad, que son las que han hecho noticia. Lo preocupante es la canela, que seguramente en dosis muchísimo mayores se expende en mercados en frutas, en alimentos que no conocemos su procedencia y que obviamente el ojo solo se va donde al empresario más grande, pues obviamente que no hay por qué excluirlo, pero no es solamente el único responsable de este suceso, sino que realmente es
el tema de control, ¿no? Claro, pero para Entonces, vender alimentos hay mucha gente que es sabida, ¿no? Por ejemplo, correcto, te arreglan la balanza para el pollo, o bueno, o hacen que le ponen agua al caldo, doctor, en tal otras cual. palabras, le ponen agua al caldo. Entonces, a usted no le preocupa tanto las grandes empresas como las pequeñas empresas que tienen menos control del ARSA. Claro, o sea, me preocupa todo en general, me preocupa principalmente que la ARSA no haya hecho previamente un análisis. Segundo, me preocupa que no haya una normativa local, porque a la final, si te pones a ver, las empresas estas han cumplido todos los estándares ecuatorianos. Ahora, Ya. nuevamente, al no existir esa responsabilidad, pues las empresas pueden obviar ciertos análisis que se deberían hacer. Otra situación adicional es que nuevamente el plomo, ¿qué pasa con esos expendedores de gasolina en el Ecuador? Si es que hay más de 9.000 farmacias en el Ecuador, yo creo que hay, ¿qué será? Pues unas 10.000 gasolineras en el Ecuador. Imagínate todos los expendedores de gasolina, todos ellos son personal de riesgo que está expuesto al plomo. ¿Se les está haciendo evaluaciones por parte del Ministerio de Salud o es responsabilidad del trabajador? ¿Quién hace esa vigilancia? ¿Qué pasa con esos niños que viven alrededor de gasolineras? ¿Qué pasa con estas personas que se han identificado como consumidores, por ejemplo, de canela? Sabemos que en los niños es mucho más peligrosa la exposición perdón, al plomo. Entonces, ¿dónde está el Ministerio de Salud? ¿Está haciendo ya un control clínico de esos niños? ¿Hay No, sí. reportes de intoxicación? Pues no lo sé. Ahora, entonces, según lo que hemos hablado en este momento, habrían más productos que pueden estar contaminados con plomo. Totalmente. En Estados Unidos pasa, porque no va a pasar acá. Claro, y además otro tema, aquí estamos preocupándonos del alimento, que por supuesto que es una de las fuentes principales, pero acordémonos de otra. ¿Qué pasa con los productos de limpieza? ¿Qué pasa con los maquillajes y productos de uso diario, que Claro. también pueden estar expuestos al plomo? Entonces, bueno, tú, Mariela, una persona guapísima que siempre está arreglándose, que seguramente usas shampoos, Ni me diga, cremas y todo. cállese. No, Todo esto, quién sabe que no te estás mentira. exponiendo. A mí, por ejemplo, me preocupa el hecho, mi niña está en esa edad en que empiezan a descubrir a los 10 añitos que el maquillaje de niño o que empiezan a ponerse las cremas. ¿Qué pasa con la exposición de plomo que hay en Bueno, estos pero esto también es un productos? tema internacional, doctor. Y usted Es sabe en que todo los el mundo, maquillajes esto es son en todo libres el de mundo. parabenos y libres de plomo y se habla y se promociona este tipo de cosas. Correcto. ¿Cuáles son las consecuencias de una cantidad de plomo excesiva? ¿Cuál es la cantidad que no te hace daño al cuerpo? Bueno, ahí nuevamente repito, la OMS y la FDA dicen que ninguna cantidad es segura, mientras que, por ejemplo, el Instituto de Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos hablaba que de 3 microgramos al día por kilo, es decir, de estos famosos bolsitas de puré de manzana, Ya. la cantidad de plomo que existía en esos que cabe decir estaban en Estados Unidos tenía tomarse una de estos puré era exponerte 9 veces más a lo establecido Es como terrible, seguro. para niños. Ok, perfecto. Ya vimos que es Entonces, un verdadero y la problema que exposición aguda es una cosa y la crónica es otra cosa, ¿no? aguda es cuando te lo pegas de una y crónica es cuando Aguda lo es, haces diariamente, pues. claro, Claro. aguda es este caso de la bala que te comenté, plumbiosis, gente Claro. que tiene náusea, vómito, intoxicación. En cambio, la intoxicación crónica puede ser muy sutil, puede ser que los niveles de plomo se acumulan en tu sangre y en tus huesos y después de 10 años, 15, 20 años desarrollas leucemia o linfoma porque tu riesgo aumentó. Uy, leucemia o linfoma. Esas Correcto. son las consecuencias terribles del plomo. Es unas consecuencias en la cual nosotros como epidemiólogos y salubristas consideramos un factor de riesgo. No quiere decir que no te va a dar o que te va a dar, quiere decir que es un factor de riesgo. Es como el ejemplo del tabaquismo. Puede ser que tú fumes toda la vida y nunca te dé cáncer, Sí, pero sí, pero sabemos que hablemos en de la gran mayoría porcentajes. de personas es ¿En un qué factor de riesgo. porcentajes te sube el riesgo de cáncer si estás crónicamente consumiendo plomo? Bueno, el riesgo relativo, que es, se han hecho varios estudios, pero en el último metaanálisis subía hasta en el 15 al 20% el riesgo versus las personas no expuestas. Ok, ¿cómo darnos cuenta que estamos crónicamente consumiendo plomo? ¿De cuáles son las reacciones del cuerpo que podríamos identificar y que no se, digamos, que no se enmascaren con otras cosas?
Es muy difícil específicamente la exposición crónica que se denomina bioacumulación. La intoxicación aguda, la plumbiosis, esa sí se caracteriza por náusea, vómito, falla renal, cambio de coloración de la piel, Ya. alteraciones en el sistema cardiovascular, en los adultos, repentina hipertensión. Es Sí. decir, hay algunos temas que se pueden pensar y Pero cuando sospechar, es ¿no? crónica, doctor, cuando uno está consumiendo como a diario más de 3 microgramos, o sea, ¿de cuánto, qué reacción tiene el cuerpo para no enmascararlo? Posiblemente ninguna, lamentablemente. Ah, Posiblemente ninguna, simplemente ahí nos queda a nosotros entender que si es que tú, por ejemplo, crees que tienes algo que aparentemente no es normal, acudes a tu médico, te podrías hacer un examen de determinación de plomo en sangre. Pero más importante es enfocarnos en interesante. los niños chiquitos porque se asocia a una disminución del desarrollo psicomotriz y una alteración en el desarrollo cognitivo en niños. Oiga, pero ¿cuántos minerales absorbemos nosotros indiscriminadamente y crónicamente? Porque supuestamente en el arroz también hay arsénico. Entonces yo No digo, son, o sea, tenemos minerales, plomo, arsénico, quién sabe, mercurio con los pescados. ¡Auxilia! ¿Qué comemos, doctor? Hay una delgada línea entre saber, a ver, nosotros somos agua y minerales, como seres humanos, tú eres Ya. carbono, tú eres todos los minerales, nuestra sangre tiene hierro, es Sí, decir, sí, somos total. minerales. Ahora, hay minerales que tienen, que pueden causar intoxicación aguda, como el mercurio de forma aguda, o matarte lentamente. Sin embargo, hay otros productos que pueden estar totalmente disueltos en la dieta. Mira tú que uno se pone por ejemplo, que ahora en los restaurantes más caros del planeta te venden con láminas de oro ciertas lomos finos o steak. Entonces, hay exposición a esto, pero nuevamente, ahora la exposición segura al oro, a la plata, es totalmente diferente al plomo, porque el plomo, al ser tan inestable, se libera mucho más, se absorbe mucho más. En cambio, el oro, por ejemplo, yo me trago un anillo de oro, el anillo de oro saldrá igualito, es decir, no se absorbe nada. En cambio, el plomo sí se absorbe, ¿no? El plomo se absorbe, por supuesto. Ahora, eso le decía, doctor, ¿de qué manera vamos nosotros a manejar o cómo poder, pues, bajar los porcentajes de incidencia de estos minerales en gramos que no nos convienen o en microgramos que no nos Ujú. convienen a nuestro cuerpo? Vamos a tener que dejar de comer hasta ahora No, arroz, canela, pescado, sobre todo los de aguas n- profundas, ¿no? Oye, nada, nada. A ver, por ahora, la dígamelo. gente que nos escuche y que Soluciones. claro, y que te escucha a ti, no cambien en lo absoluto su estilo de vida. Esto no es responsabilidad de un país entero. Esto es básicamente exigir a las autoridades que nos Ok. comuniquen de forma efectiva qué alimentos han sido contaminados para simplemente corregir y mejorar. Ahora, Pero nuevamente, sobre todo en el tema de la agricultura y luego de la producción, pues, ¿no? en Los que el más tienen que tema de estar la agricultura, atentos son ellos. O sea, claro, nosotros porque también, pero nuevamente, ellos son los que más atentos deberían estar. O sea, poner las manos correcto. en el ojo. Correcto, porque aquí, a ver, por ahí la salsa de tomate que tiene un proceso estricto de producción saltó a la luz que tenía un poquito más del plomo recomendado, pero en cambio, tal vez el agricultor informal que vive en cualquier parte del país está justo sembrando en un lugar con tanto plomo que tal vez es mucho más peligroso para esa persona que consume todos los días la papa de la tierra al plato que de la persona que consume salsa de tomate de vez en cuando. Totalmente, doctor. Entendido totalmente, entendido totalmente. Claro, es así. Lo que pasa es que ese es el tema, que no se sabe por dónde viene el plomo. No Claro, se sabe por tenemos dónde viene el plomo productos. y es realmente es muy, muy común. Es decir, tú si es que haces hueco en tu casa, encontrarás plomo en todo Claro. lado. En nuestros huesos habrá plomo, seguro que sí. Oiga, Tanto así que tenemos en sangre plomo en niveles mínimos. ok, que así nos hizo Diosito, con plomo en niveles Eh, mínimos. bueno, seguramente no nos hizo así, pero mira tú que subirte hoy por hoy digamos, los combustibles fósiles generan Ya, mucho o sea, plomo. ok, Entonces todo pero esto te plomo no expone. porque lo necesitemos, sino porque está allí, porque fue una intoxicación chiquita. Correcto, Ok, pero claro, mira, peor, seguramente más riesgo de intoxicación por plomo en este punto te da viajar a pie
en un bus en el centro Vaya. histórico de Quito, fumándote toda la polución de los combustibles, Terrible. que comerte un frasco entero de salsa de Ya, tomate. entonces, por ejemplo, Ciudad de México, Santiago de Chile están, pero contaminados de todos los minerales habidos y por haber. Nosotros acá nos salvamos un poco, pero hay grandes ciudades que sabemos que están contaminadas con muchos minerales, ¿no? Claro, correcto. Y por eso es que es importante ir atacando estos problemas de poco. Para que Obviamente, en los... exploten y que lleguemos a ser, Claro, lleguen a ser inmanejables como lo que nos está pasando ahora con el tema de la delincuencia. Que ojalá lo claro. manejemos, pero ¿qué pasa con el arsénico? ¿Cuáles son las consecuencias de consumir? Porque, a ver, si es cierto que se consume salsa de tomate, si es cierto que se consume canela, pero como se consumen los chimborazos de arroz, por lo menos aquí en la costa, eso es de no creer, doctor Ortiz. ¿Qué Bueno, consecuencias tiene el arsénico en el arroz? claro, a ver, dependerá nuevamente. A ver, lo ideal sería que un producto de consumo no tenga niveles de arsénico Pero ¿qué peligrosos. consecuencias Ahora, tiene? claro, y nuevamente, hay un reporte en el Ecuador que hablaba sobre la presencia de arsénico en agua. Es decir, porque esa es otra cosa que no te dije, es decir, el agua que nosotros consideramos como potable, es Ujú. potable y tiene, no tiene o no debería tener ni siquiera trazas de plomo, pero el arsénico está presente. Hay, por ejemplo, y estaba leyendo aquí justamente sobre la intoxicación de arsénico aguda, te da diarrea, vómito, Ok. náusea. Nuevamente puede aumentar el riesgo de desarrollar alergia, pero ojo, no quiero que la gente diga voy a dejar de consumir arroz, porque las trazas de arsénico usualmente se asocian a fábricas donde el arsénico está disuelto en el aire en cantidades muchísimo mayores o en otro tipo de exposición que Ya, va a causar daño. Entonces, si volvemos a este tema, el más sonado ha sido el mercurio en el atún, por ejemplo, ya, que el atún ya. ecuatoriano tenía más mercurio del necesitado, pero nuevamente, ¿de dónde adquiere el mercurio el atún? Pues del agua que está básicamente circulando en todo el planeta. Ujú, ¿Cuál es ujú. la recomendación? Cada día iremos progresando como civilización y deberemos de entender que esa persona que bota la gasolina en el ducto, en los sumideros, esa persona que contamina, esa persona que deforesta, está contribuyendo a que eventualmente el medio ambiente se desquite conmigo, dándome todos estos venenos o microvenenos en todo tipo de exposición. Entonces, yo creo que vamos a tener que ir mejorando la tecnología y obviamente, al menos Sí, para alimentos, para cosméticos, debería haber cierta regulación. No hay que inventarse el agua tibia, hay que ver en qué países se ha hecho las cosas bien y replicar. Pero un ejemplo final que te quería decir con esto del plomo es que yo estoy seguro que inclusive si el ARSA agarra medicamentos hechos en el Ecuador, quién sabe que no están algunos contaminados con plomo. ¿Por qué? Porque nuevamente, si es que no hay control postmercadeo, que sabemos muy bien que ha fallado históricamente, pues tendremos problemas graves todos, que seguramente los tendremos, ¿no? Entonces la gente a veces claro. dice, mira el riesgo de tener cáncer aumentado en ciertos países. En el Ecuador somos el país que más cáncer de tiroides en mujeres se ha reportado en todo el mundo. Entonces, ¿podría ser un factor de riesgo la exposición al plomo? Podría ser, pero no hay nada seguro. Lo que sí es seguro es que tenemos las herramientas para ir mejorando y salir del subdesarrollo, tratando de que estas cosas no sucedan, Con ¿no? controles adecuados, como en todo, mi querido doctor. Controles adecuados. Ya tengo muy poco tiempo porque ya me están diciendo que finalice la entrevista. Doctor, yo vi que lo estaban entrevistando usted, valga la redundancia, y usted decía que usted sería un estupendo ministro de salud. Me llamó la atención su actitud por el doctor, o sea, como que yo diga, yo sería una estupenda Miss Ecuador, ahora que las mujeres casadas quieren ser Miss Ecuador. Ok, las A mujeres ver, casadas no, tienen nuevamente. más de 40. Ok, espérese, doctor. Ok, ya, usted Ya. lo dijo, no se justifique. Está bien, está bien. Si usted cree que usted es capaz, o sea, está perfecto. Yo no le discuto eso. Yo lo que digo es, ¿qué hiciera usted con las emergencias de todos los hospitales en este momento que están siendo atacados por la delincuencia porque quieren que los atiendan?
porque alguno de su equipo o de su grupo salió pues avaliado. ¿Qué haría usted? ¿Qué disposición daría usted para todo lo que vivió el hospital de Yaguachi, lo que vivió el Teodoro Maldonado, que se querían entrar y que sabemos que muchas clínicas grandes y chiquitas o pequeñas del país están sufriendo día a día, pues el hecho de que los médicos tienen que atender gente que viene avaliada y que sabemos que son delincuentes? Entonces, ¿cuál sería su disposición? Quiero saber su criterio. Por favor, resuma. Pero a ver, resumido, lo primero que yo haría, obviamente, si es que, y aquí repito nuevamente, no me interesa en lo absoluto ser ministro ni dejar mi paz interior, ni mis ingresos económicos particulares. Ahora, el conocimiento y la formación me permiten tener confianza en lo aprendido y en la experiencia, en la honestidad. ¿Qué podría decir sobre este tema en específico? Uh -huh. No es nuevo el tema de que cuando yo era interno o externo váyanse a Esmeraldas, todos los internos, doctores, enfermeros y enfermeras han sufrido acoso por los, digamos, Delincuentes. criminales que acompañan a un herido. ¿Qué haría yo? Algo muy sencillo. Tenemos tantos militares. Yo pondría un grupo de seguridad de los militares en cada hospital de forma permanente. Es decir, yo tendría a 10 militares armados en turno de 24 horas, es decir, 10 serían 30 militares para cada uno de los hospitales, al menos en las zonas más peligrosas, para que todo el tiempo estén resguardando al personal sanitario. No puede ser que hasta en las guerras se respete a los doctores y a enfermeras, pero que en este conflicto armado interno que tenemos no se respete y que estos delincuentes puedan entrar a todos los hospitales. Entonces yo lo más fácil que haría es eso, ¿no? Lo Claro, primero, es una gran medida porque, pero sirve para los hospitales grandes, pero hay tantas clínicas chicas alrededor del país que poner un militar pues significa dejarlo sin hacer otra cosa, porque es 24 horas del día, porque bueno, pero el como en delincuente va todo, a saber, como no me atienden sabemos a qué clínicas van, sabemos a cuáles no. Sabemos que, a ver, hay clínicas que hay niveles de atención, hay nivel de atención primaria, secundario, hay de tercer nivel. Habrá que estratificar. Nuevamente yo te digo, en el Ecuador tenemos los cantones más seguros del planeta, Santa Cruz, Isabela, otros de la sierra que no han reportado homicidios en 15 años. Pero en cambio, tenemos en el mismo país, tenemos cantones que tienen más criminalidad que el país más violento del mundo. Esmeraldas en el año 2022 cerró con más de 180 homicidios por cada 100,000 habitantes, 2 veces más que México. Y esto es lo que las autoridades no reconocen. Entonces, no tengo que mandar militares a que estén custodiando el Hospital Regional de Galápagos, pero sí que estén en San Lorenzo, en Esmeraldas. Entonces, ese tipo de análisis basado en evidencias, en números, en estadísticas, donde no hay nada que inventarse, es lo que yo debería tomar esa decisión. Y obviamente generar estos, digamos, lugares seguros donde lamentablemente, yo creo que aquí es un llamado de atención, tú que tienes tanto impacto específicamente, y estoy seguro que a ti te quiere todo el Ecuador, pero en la costa tú seguramente eres mucho más conocida, y hay una responsabilidad de la ciudadanía también, que hay un punto en el cual debemos en un momento dejar de darles espacio a los criminales. Seguimos comprando lo robado, te venden el celular barato y lo compras, entonces fomentas el crimen. Y algo que, por ejemplo, en la sierra, este es un estudio que lo hice recién, que te lo puedo dar, ¿por qué la sierra tiene 5 veces menos criminalidad? Inclusive en cantones donde hay más pobreza que en la costa, mucho tiene que ver con el sentido de comunidad del eso serrano. decía, eso decía. Cuida, protege, se junta. Entonces a mí me sorprende que yo veo en los semáforos de Guayaquil, por los videos que circulan, que la gente filma y dice, mira, le están robando, y la gente no hace nada. Es decir, nadie se quiere enfrentar con un delincuente a mano armada, pero si es que tú ves en un auto que está alguien robando en el mismo semáforo que roba todos los días, los autos en algún punto la gente puede unirse y aglomerarse y dejar de quitarles espacio a estas personas. ¿Qué es lo que sucede? Que a la misma tienda, a la pobre persona, le vacunan todo el tiempo, pero es en una comunidad que está viendo, obviamente con miedo, pero que también hasta cierto punto se vuelve cómplice porque hay hijos, hay familiares, hay nietos, hay primos, que eventualmente todo el mundo conoce que están en malos pasos, pero la gente lo sigue permitiendo. Entonces, mira tú que la comunidad indígena es organizada y Sí, que en una comunidad
la más pobre del Ecuador, en Chimborazo, donde hay más desnutrición que en todo el Ecuador junto, ahí te roban y ese rato la justicia indígena hace lo suyo. Entonces el sentido de comunidad creo que es algo que también se puede reforzar para todos sumar a esta lucha, ¿no? Y no esperar que los militares solo lleguen y den bala por dar bala, porque eso no va a solucionar nada. Doctor Ortiz, esa es una teoría muy, muy nueva para mí, le cuento. O sea, le escuché, Ujú, como le decía a Roberto Aguilar ayer en una entrevista con mi hijo ujú, Ricardo Nicola, y que coincide con, pues, su opinión. Entonces, ujú. realmente habría que tomar en cuenta eso nosotros como ciudadanos. Gracias por ese jalón de oreja y gracias por estar con nosotros, doctor Esteban Ortiz. Siempre es bueno, yo creo que estremecernos para tomar conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor. Un abrazo, el doctor Esteban Ortiz estuvo con nosotros.